El ascenso y caída de Calígula, el emperador más controvertido de Roma. En la vasta y enigmática historia del Imperio Romano, abundan los relatos de poder, traición, gloria y decadencia. Pero entre todos los emperadores que gobernaron la antigua Roma, hay uno cuyo nombre ha quedado grabado como sinónimo de locura, crueldad y desenfreno absoluto: Cayo Julio César Augusto Germánico, conocido universalmente como Calígula. La figura de Calígula ha fascinado y horrorizado a historiadores, escritores y cineastas durante siglos. Su breve pero turbulento reinado estuvo marcado por caprichos sanguinarios, excentricidades sin límites y una megalomanía que rozaba lo divino. Sin embargo, ¿qué tan verídicas son las historias que nos han llegado? ¿Fue realmente el monstruo que pintan las crónicas antiguas o víctima de una campaña de desprestigio posterior? Para intentar comprender al hombre tras el mito, viajemos a los inicios de su extraordinaria vida. Infancia entre las sombras del poder. Calígula nació el 31 de agosto del año 12 después de Cristo en Antium, una ciudad costera situada al sur de Roma. Era hijo de Germánico, uno de los generales más queridos y respetados de Roma, y de Agripina la Mayor, descendiente directa de Augusto, el primer emperador romano. Desde su nacimiento, Calígula estuvo rodeado por la pompa y el peso de su linaje imperial. Durante sus primeros años, acompañó a su padre en sus campañas militares en Germania. Fue en aquellos campamentos donde recibió el apodo que lo acompañaría toda su vida. Los soldados, encariñados con el pequeño, lo llamaron Calígula, diminutivo de Cáliga, las sandalias militares que solía llevar. Así, pequeñas sandalias o botitas se convirtió en el sobrenombre de quien algún día gobernaría el mundo romano. Pero tras la aparente tranquilidad de su infancia, acechaba el peligro. En el año 19 después de Cristo, Germánico murió en circunstancias sospechosas mientras estaba en campaña en Siria. Muchos creyeron que fue envenenado por orden del emperador Tiberio, quien veía en Germánico una amenaza a su poder. La familia de Calígula fue sumida en una espiral de desgracias. Su madre fue exiliada y murió de inanición, varios de sus hermanos fueron ejecutados o forzados al suicidio. Solo Calígula sobrevivió a la purga. Vida en Capri, el joven entre los monstruos. Cuando apenas era un adolescente, Calígula fue llevado a la isla de Capri, donde el emperador Tiberio se había retirado. Allí, vivió rodeado de excesos, conspiraciones y una corte corrupta donde el miedo reinaba. Se dice que Tiberio, apodado el Viejo Monstruo, entregaba su tiempo a prácticas depravadas y torturas perversas. El joven Calígula observó y aprendió cómo funcionaba el juego del poder absoluto. Durante esos años, Calígula demostró una sorprendente capacidad de supervivencia. Adoptó una actitud sumisa, escondiendo sus verdaderos pensamientos, ganándose el aprecio de Tiberio, quien llegó a llamarlo una serpiente que cría para la destrucción del pueblo romano. Tras la muerte de Tiberio en el año 37 después de Cristo, Calígula fue designado como su sucesor legítimo. La esperanza de un nuevo comienzo. La llegada de Calígula al trono fue recibida con júbilo por el pueblo romano. Tras las oscuras décadas del reinado de Tiberio, el ascenso del joven emperador generaba esperanzas de un periodo de renovación y prosperidad. Los primeros meses de su gobierno fueron, de hecho, prometedores. Liberó prisioneros políticos, concedió amnistías, organizó fastuosos juegos y espectáculos públicos para ganarse la simpatía del pueblo y del Senado. El joven emperador parecía dispuesto a gobernar de forma justa. Pero esa imagen positiva sería efímera. La enfermedad que cambió su destino. Apenas unos meses después de su ascenso, Calígula enfermó gravemente. Los relatos no coinciden sobre la naturaleza exacta de su mal. Algunos sugieren que fue envenenado por enemigos dentro de la corte, otros que sufrió una encefalitis viral o ataques epilépticos. Lo cierto es que, tras sobrevivir, su personalidad cambió de forma radical. Comenzaron a manifestarse en él signos de paranoia extrema, delirios de grandeza y conductas cada vez más erráticas. Algunos historiadores consideran que este episodio pudo haber desatado o acelerado un trastorno mental latente. El delirio de un dios en la tierra. A partir de ese punto, el emperador comenzó a mostrarse no solo como el gobernante supremo, sino como un ser divino. Exigía ser adorado como un dios viviente, al nivel de Júpiter,
y ordenaba que se construyeran estatuas suyas en los templos. Incluso mandó colocar su propia efigie en el templo de Jerusalén, lo que desató protestas de los judíos. Calígula organizaba fastuosas procesiones, en las que aparecía vestido como un dios, acompañado por sacerdotes que lo veneraban públicamente. Exigía sacrificios en su honor y se complacía en observar la humillación de los senadores y nobles romanos, quienes se veían forzados a competir entre sí en su adulación servil. Los excesos personales. Su vida personal se convirtió en un torbellino de excesos. Se le atribuyen relaciones incestuosas con sus hermanas, especialmente con Drusila, a quien consideraba su mayor confidente. La muerte de Drusila, en el año 38 después de Cristo, lo sumió en una profunda depresión. Ordenó honores divinos para ella, llamándola la nueva Venus. Los banquetes organizados por Calígula eran legendarios. Participaban cientos de invitados, rodeados de manjares exóticos traídos de los rincones más remotos del imperio. Bailarinas, músicos, bufones y gladiadores amenizaban las noches, mientras el emperador lanzaba monedas de oro al público o condenaba a muerte a sus invitados por simples caprichos. Obras gigantescas y absurdas. La megalomanía de Calígula se expresó también en sus obras públicas. Ordenó la construcción de un puente flotante de casi 4 kilómetros de longitud, uniendo Baia e Puteoli, simplemente para cabalgar sobre el vestido como Neptuno. Mandó construir palacios flotantes en forma de gigantescas naves, ricamente adornadas con mármoles, columnas y jardines. En el ámbito militar, llevó a cabo una absurda expedición al Canal de la Mancha, donde, en lugar de invadir Britania, ordenó a sus tropas atacar las olas y recolectar conchas marinas como símbolo de victoria sobre el océano. Esta grotesca parodia de campaña bélica fue recibida con estupor por el ejército. El reinado del terror. A medida que avanzaba su gobierno, la paranoia de Calígula se intensificaba. Comenzó a ver enemigos por todas partes. Las ejecuciones sumarias se volvieron cotidianas, nobles, senadores, caballeros, oficiales de su guardia, e incluso antiguos amigos fueron condenados sin juicio. Nadie estaba a salvo. Se cuenta que disfrutaba viendo torturas, que se deleitaba en humillar públicamente a sus víctimas y que a menudo decía, que me odien, con tal de que me teman. La Guardia Pretoriana, pilar de su poder, también comenzó a temer sus arranques de violencia. Uno de sus oficiales, Casio Querea, fue especialmente humillado en repetidas ocasiones por el emperador, quien se burlaba de su voz afeminada y le asignaba tareas denigrantes. La conspiración y el final. La tensión acumulada finalmente estalló en el año 41 después de Cristo. Varios miembros de la Guardia Pretoriana, liderados por Casio Querea, organizaron una conspiración para eliminar al tirano. El 24 de enero, mientras Calígula caminaba por un corredor subterráneo en el Palatino, fue emboscado y apuñalado brutalmente. Algunos relatos describen que recibió más de 30 puñaladas. Tras su muerte, su esposa Cesonia y su hija pequeña Julia Drusila también fueron asesinadas, para evitar posibles reclamaciones futuras al trono. El legado de Calígula. Tras su asesinato, el Senado intentó restaurar la República. Pero la Guardia Pretoriana, dueña del verdadero poder, proclamó emperador a su tío Claudio, consolidando así la dinastía Julio-Claudia. La figura de Calígula quedó inmortalizada como el epítome del tirano demente. Las fuentes que relatan su reinado, como Suetonio, Tácito y Dion Casio, lo describen como un monstruo depravado y sanguinario. Sin embargo, es importante recordar que estas fuentes fueron escritas tiempo después, bajo regímenes hostiles a su memoria. Algunos historiadores modernos plantean la posibilidad de que parte de las atrocidades que se le atribuyen hayan sido exageradas o incluso fabricadas, alimentadas por la propaganda senatorial y los enemigos de su memoria. Sin embargo, la magnitud de los relatos sugiere que, más allá de los detalles concretos, su reinado fue sin duda uno de los más perturbadores y caóticos de la historia imperial. La historia de Calígula sigue fascinando al mundo 2000 años después. Es un oscuro recordatorio de los peligros del poder absoluto sin control, de cómo la grandeza imperial puede transformarse en terror cuando un solo hombre se sitúa por encima de las leyes, la moral y la razón. Su vida nos deja una inquietante lección.
Cuando la ambición y la locura se combinan en el trono más poderoso del mundo, las consecuencias pueden ser aterradoras y trágicas. Vídeo patrocinado por Libeart.store. Entra ya. Envío gratis a ciertos países, suscríbete al canal y dale like al vídeo.